Continuamos en Club de Prensa Colombia, gracias por estar con nosotros. Segundo tema de análisis y tiene que ver con el presidente Gustavo Petro, el presidente colombiano, y el cartel de los soles en Venezuela. Hay una pregunta que también queda a lo largo de estos días, no incluida la última semana, sino yo diría de las últimas 3, 4 semanas. Está la pregunta en los colombianos, pero también en la región, y es ¿por qué Gustavo Petro no reconoce al cartel de los soles como una organización terrorista? Y aquí quiero que tengamos como punto de partida lo que ha dicho el ministro de Defensa colombiano, el señor Pedro Sánchez, que es además general. Pedro Sánchez perteneció a la Fuerza Aérea Colombiana. El ministro ha negado que el cartel de los soles tenga algo que ver con el narcotráfico. Escuchemos. Nosotros determinamos la amenaza criminal, la amenaza terrorista en un documento que se llama Análisis de las capacidades críticas de la amenaza. Y ese documento establece prácticamente 3 grupos grandes que se fracturan entre ellos porque su interés es las drogas, es la ambición, no la ideología. Está ahí el cartel del Clan del Golfo, está el cartel del ELN y está el cartel de las disidencias en todas sus variaciones. Nuestro enfoque es contra esas amenazas. Y con este punto vamos a marcar la conversación. Seguimos con Lina Sandoval, con María Fernanda Correa, periodistas colombianas que nos están ayudando a entender un poco en este club de prensa la visión de estos dos temas que hemos propuesto el día de hoy. Dice el gobierno colombiano que no aparece en las investigaciones sobre narcotráfico el cartel de los soles, a pesar de que Estados Unidos, con pruebas, porque Estados Unidos no se va a poner a señalar al cartel de los soles sin tener ninguna prueba, y mucho menos al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, como la cabeza de este cartel. ¿Qué piensan ustedes en una primera mirada de lo que dice el gobierno colombiano? Lina y María Fernanda. Pues a mí me parece sorpresivo en todo caso, porque incluso se hablaba que en el 2022 el gobierno colombiano también tenía en su poder documentos que hablaban precisamente de esta existencia y de la amenaza activa que podría representar el cartel de los soles. Entonces se me hace un poco difícil de creer que el gobierno actual no tenga acceso a esa información y lo desconozca. Pero lo que yo creo es que el presidente Gustavo Petro está en una posición bastante complicada, porque es que no se nos puede olvidar que Colombia comparte 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela, donde tenemos al ELN regado por todo lado, y podemos terminar en una situación como la que ya vivimos con el expresidente Iván Duque, donde solo los ciudadanos terminaron siendo los afectados. Es decir, aquí obviamente hay una amistad ideológica, ¿no? Y eso hay que decirlo, de Maduro y Gustavo Petro, pero lo que también es cierto es que hay una ciudadanía de por medio. Y al declarar el presidente Gustavo Petro a el cartel de los soles como una organización narcoterrorista, pues también se está metiendo de inmediato con Nicolás Maduro, porque no se nos puede olvidar que es el Departamento de Estado quien ha señalado a Maduro precisamente como jefe de ese cartel. Entonces es una situación, Petro más o menos está en la espada, contra la espada y la pared, pero lo que sí yo no creo es que deba tampoco salir a lavar la cara y decir no existe y desconocer la existencia. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero muy difícil, Lina, creer eso cuando el presidente Gustavo Petro sale a arremeter contra muchísimas personas, desprestigia a muchísimos funcionarios, que él sale incluso sin ningún argumento. Y acá hay que decirlo, es que el primero en desconocer el cartel de los soles fue el mismo presidente Gustavo Petro. Y también hay que hablar con pruebas, y es que en 2017 el gobierno en su momento también de Donald Trump abrió una investigación contra Nicolás Maduro. Lo investigan. Él tiene cuentas pendientes en la justicia norteamericana por narcotráfico. Y este año, al señalar a esa organización como una organización narcoterrorista, pues yo también creo que es muy delicado que Colombia no lo reconozca o lo quiera desconocer, sí, más bien. Hay un tema político o de coyuntura político que también tiene que ver con algo sucedido esta semana, y vale la pena magnificarlo, darle la altura, y es que el Senado colombiano intentó, por lo menos intentó desde el Senado, con una proposición de J.P. Hernández de la Alianza Verde y de Paola Holguín del Centro Democrático, intentó hacer o por lo menos declarar, exhortar a que el gobierno colombiano declarara al cartel de los soles como una organización criminal, transnacional y terrorista. Tuvieron 33 votos a favor y 20 en contra de partidos obviamente de oposición que apoyaron al gobierno de Petro. Veamos. 11 partidos políticos emitieron este comunicado en el que rechazan las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra de los Estados Unidos y reiteran además su respaldo a ese país en la lucha contra el narcotráfico.
Las posiciones nuestras representan también a millones de colombianos y que nuestro sentir es que hay que combatir el narcotráfico, combatir a los narcotraficantes. En la plenaria del Senado, además, los congresistas no solo cuestionaron la política antidrogas del gobierno, sino que también reconocieron a Nicolás Maduro como líder del denominado Cartel de los Soles. Mientras el gobierno Petro insiste en reconocer el gobierno del dictador Nicolás Maduro y negar la existencia del Cartel de los Soles, la plenaria del Senado de la República en el día de ayer lo declaró grupo criminal y narcotraficante. Esto es un mensaje importante para los Estados Unidos. Nos acaban de desertificar. Estados Unidos tiene que saber que aquí no solamente hay alcaldes que no están en esa posición del gobierno nacional, sino que también hay un Congreso que rechaza y acompaña a Estados Unidos en esa lucha contra el narcotráfico y contra el Cartel de los Soles. La oposición advierte que Colombia no puede permitir que los cultivos ilícitos sigan creciendo, ni que se deteriore la relación con los Estados Unidos. Esto mientras el gobierno insiste en defender su estrategia antidrogas. Estados Unidos ya declara al Cartel de los Soles como organización narcoterrorista, tiene las pruebas, está haciendo un despliegue militar impresionante en el Mar Caribe, ya lo vamos a hablar en unos minutos más adelante, pero también lo que hizo el Senado colombiano esta semana se suma a lo que ha hecho los gobiernos de Ecuador, Paraguay, Argentina, República Dominicana y ahora pues el Senado colombiano. Se queda la Cámara, no va a ser consenso porque en la Cámara sabemos que tiene las mayorías los partidos adeptos al presidente Gustavo Petro, pero queda la sensación de que el Senado por lo menos está intentando hacer algo, María Fernanda. Pues yo creo que lo que hizo el Senado es lo que uno esperaría del presidente Gustavo Petro, porque como lo hemos venido hablando acá, él si bien no ha querido reconocerlo, tampoco se atreve a desmentirlo completamente, solamente dicen que es que no conocen informes de inteligencia con esa información del tema del narcotráfico, del terrorismo para Nicolás Maduro. Pero hay que decirlo, lo que ha hecho el Congreso por lo menos es un primer paso para que internacionalmente y por lo menos Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, pues vea que Colombia está haciendo algo, no su presidente, pero sí sus congresistas. ¿Cuál será el impacto político, Lina? Pues es que, mire, yo creo que esto es un mensaje político, es decir, una proposición para quienes, digamos, no conocen cómo es el tema legislativo, es decir, cuando tú estás aprobando un proyecto de ley, sí, uno aprueba la proposición y hace parte, ¿no?, de la legislación y queda en el escenario legislativo colombiano. Pero esto se aprobó simplemente en la plenaria del Senado, es una proposición que se adopta, pero es un mensaje que de una vez emite el Senado de la República como corporación autónoma, y ya lo decía el senador ahí, Honorio Enríquez del Centro Democrático en el informe que estábamos viendo, una corporación que representa a muchos colombianos que los eligieron para estar ahí y para hablar y ser voz de ellos. Entonces a mí no me parece que esto sea algo mínimo o una intención. Me parece que es un mensaje contundente del Senado colombiano que se suma a lo que usted decía de varios gobiernos que han reconocido al Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista e incluso también al Pleno del Congreso de Perú que hizo lo propio. Declaró al Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista y tiene un mensaje de impacto, y es decir, en Colombia sí hay varios líderes políticos, no se resume al presidente de la República, que lanzan el mensaje y que dicen, miren, si estamos frente a esta amenaza, esto es una realidad, esto no es un invento para crear confusión, no, esto es un tema que nos está amenazando en orden público y en temas de narcotráfico, sobre todo de cara a una desertificación que recibimos que vino, ¿no?, condicionada, pero que sí es bueno, pero sí reconocieron que hay otros actores políticos en el país que están en una vía diferente a la que está llevando el gobierno nacional. De acuerdo. Antes de hablar de las operaciones militares, porque en los últimos días hemos visto también ya operativos de despliegue de militares venezolanos, les tengo una pregunta muy rápida para una respuesta muy rápida. ¿Ustedes creen que Petro es el único aliado en este momento que tiene Nicolás Maduro, Lina? Pues es que realmente yo creo que lo que está pasando con Estados Unidos va precisamente a eso, Jesús. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno estadounidense con la desertificación, con todo el tema que ha pedido en tema de extradiciones, que María Fernanda también conocerá muy bien, que hace unos días también hubo un pronunciamiento en cuanto a las extradiciones, son acciones que está generando desde ese país Estados Unidos a Colombia, a Gustavo Petro, para alejarlo cada vez más de Nicolás Maduro,
Maduro y precisamente aislarlo al punto que Maduro pues de alguna u otra forma empiece a quedar solo, porque sí, es uno de los aliados, no el único, no creo que sea el único, pero sí es uno de los más importantes y es el vecino. Y que yo creo que la desertificación va por ahí, eso es un mensaje más político y tiene que ver con ese rechazo que no ha sido capaz de dar el gobierno colombiano desde su máximo dirigente, y que esas son las primeras acciones que ha tomado Donald Trump. No sé si calificarlo como un aliado, pero sí creo que lo que viene va a ser determinante para saber cuál es la posición pública de Gustavo Petro. En unos minutos vamos a hablar de las operaciones militares que se están dando en el Mar Caribe y el despliegue también ya anunciado el dictador Nicolás Maduro. Regresamos en minutos. Jornada del intento del régimen de Nicolás Maduro por demostrar su fuerza en medio de una escalada de la tensión con Estados Unidos por su ofensiva contra el narcotráfico en aguas internacionales frente a costas venezolanas. Ahí está el poder nacional. Nosotros no nos metemos con nadie, pero también nos preparamos por si acasito tocara. La denominada Operación Militar Caribe Soberano 200 tiene lugar en la isla de La Orchila, a unos 160 kilómetros de Caracas. Los ejercicios incluyeron exhibiciones nocturnas de potencia de fuego militar, con personal disparando misiles antiaéreos Igla-S y artillería pesada. Los videos publicados por el madurismo muestran aviones de combate Sukhoi 30 y helicópteros realizando sobrevuelos, mientras tanques anfibios realizaban desembarcos en la playa, con los soldados asegurando posiciones a lo largo de la costa. Maduro, por su parte, volvió a la narrativa del supuesto ataque que, según él, planea Estados Unidos para un cambio de régimen. ¿Ustedes por qué creen que es la amenaza imperial contra Venezuela? ¿Que ellos quieren bombardear e invadir Venezuela porque nos quieren mucho? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Amor por Venezuela? Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, imponer un gobierno títere de los Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo. Estas maniobras militares tienen lugar en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe Sur como parte de su campaña contra los carteles de drogas y con el que han destruido 3 narcolanchas procedentes de Venezuela que transportaban drogas. El operativo terminó con 14 terroristas abatidos. Lina Sandoval, ¿qué le queda de los operativos que se están viendo en el Mar Caribe y el anuncio también de Nicolás Maduro de responderle? Yo calificaría esto como marketing. Mire, es una respuesta simbólica a Trump, porque todos sabemos que Venezuela no tiene el poderío militar. Estas maniobras en La Orchila son un mensaje directo de soberanía y de resistencia. Es decirle a Donald Trump, que ha estado asediando militarmente también a Venezuela, oiga, nosotros también tenemos lo nuestro. Es un tema retórico, pero yo no creo que vaya a pasar de ahí. Y lo que creo es que están mostrando como una forma de sacar los dientes, como decimos coloquialmente. Usted en redes sociales, usted en noticias, Estados Unidos me muestra sus buques, me muestra su artillería, pues yo también tengo un poco de eso. No va más allá de eso, del simbolismo militar, de mostrar, de cacarear, como dicen por ahí, pero ahí va a quedar. Yo no lo veo que trascienda nada más, no creo que sea un tema pues de preocupación, ojalá no me esté equivocando, ¿no? Pero yo lo veo así. María Fernanda. Yo creo es que sí hay un poquito de temor por parte de Nicolás Maduro ante esa presión tan fuerte del gobierno de Donald Trump, y lo que él ha hecho es como decía Lina, en eso sí concuerdo, es que le está diciendo yo tengo algo, pero finalmente no es suficiente con todo lo que ha desplegado Estados Unidos. Y aquí también hay que decir, y es nada más, ayer a Trump le preguntaban, ¿usted piensa cambiar de régimen? Y aunque sí, la respuesta fue contundente. O sea, la respuesta es contundente, pero dice no. Hace unos días también le preguntaban si iba a haber una incursión terrestre en Venezuela y no lo descartó. Lo que pasa es que queda la sensación tal vez del despliegue enorme que tiene Estados Unidos, enorme. Tiene a Puerto Rico con aviones, tiene a buques en el Mar Caribe. Entonces uno dice, ¿hasta dónde esto por algunas lanchas, no? O sea, por algunas lanchas que son las 3 que ya se han interceptado y que se han atacado y que se han destruido. ¿Quién sabe qué nos pueda pasar de pronto en los próximos días y en las próximas semanas? Vamos llegando ya al final de Club de Prensa Colombia. Quiero aprovechar y darle las gracias a nuestras 2 invitadas, a Lina Sandoval,
Ella es jefe de emisión de Blue Radio 10 AM. Gracias por haber aceptado esta invitación al Club de Prensa y bienvenida siempre aquí a NTN 24. Jesús, un gusto y muy importante estos espacios, yo creo que de reflexión y de cómo desde el periodismo vemos temas y noticias que son tan importantes y que no dejan de tocarnos y que es clave siempre como revisar esa visión, ver qué está pasando, analizarlo, y yo creo que siempre la labor del periodismo, ponerle la lupa y no tragar entero. Así que un gusto haber estado aquí con usted. Muchas gracias. También con María Fernanda y con todos los televidentes. María Fernanda Correa, ella es periodista de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. También gracias por las luces, gracias por la investigación, por aportarnos aquí y ayudarnos a entender un poco lo que sucede en Colombia, ¿no? Este espacio va a ser dedicado a Colombia y será noticia, o será análisis mejor de la noticia que pasó en esta semana, como fue el tema de la JEP. Gracias. Jesús, gracias también por la invitación, y yo creo que es muy importante este espacio, no solamente para hablar desde lo que conocemos de manera investigativa, sino también para decirle a todos los colombianos y todos los ciudadanos del mundo que aquí en Colombia hay periodistas que se empapan de las noticias, que conocen la realidad de nuestro país y que por supuesto estamos dispuestos a darle las voces a tantas y tantas víctimas, como los temas que trabajamos hoy, que no tienen cómo hablar en esas zonas tan marginadas de nuestro país y que hay un sinsabor. En Colombia en este momento hay un sinsabor por todo lo que estamos viviendo, por esa guerra política, por la violencia en las ciudades más alejadas, pero por supuesto también por esas salidas tan difíciles a veces de nuestro presidente. Entonces, gracias por este espacio y que podamos volver. Y este será el espacio precisamente de los periodistas colombianos para ayudarnos a entender un poco la realidad de lo que sucede en Colombia. Hacemos la última pausa aquí en Club de Prensa. Regresamos. Hasta aquí Club de Prensa Colombia, llegamos al final por hoy. Los invitamos a que sigan con la programación de NTN 24 y también a que reciban todo el contenido en nuestras redes sociales. Estamos en X y en Instagram como NTN24, @NTN24. Además puede consultar la información actualizada al instante en www.ntn24.com. Gracias por su compañía.